presidenta del Colegio Médico dijo: cuidado con esto de empezar a hablar de la leve mejoría. Ese es el concepto que ha usado el gobierno y nosotros queremos conversar esta mañana con María Paz Bertolla. Ella es epidemióloga, ¿no es cierto? Y tiene una vasta experiencia. Cuando me puse a buscar su nombre, lo primero que me aparece es en inglés. Eso ya habla de una mujer que en el mundo entero es escuchada justamente por sus conocimientos. Bienvenida a La Voz de los que Sobran, María Paz. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Ale, Daniel, un gusto estar acá. Gracias. La verdad es que sí, teníamos muchas ganas de conversar contigo hace harto tiempo, así que qué bueno que estamos conversando. Voy a partir al tiro, vamos al grano. ¿Qué te parece esta nueva frase, ¿no es cierto?, que esgrimió el ministro París y que ha tenido mucho eco en la prensa tradicional, que habla de esta leve mejoría que estaríamos teniendo y que algunos han atribuido también a que se han hecho menos exámenes? ¿Qué piensas tú, María Paz? Pienso que estamos en momentos muy complejos comunicacionales y es algo que desde la academia hemos repetido muchas veces, que las palabras impactan en la conducta de la población. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con cómo entregamos esta información, siendo muy honestos y viendo las evidencias. Nosotros necesitamos esperar bastantes días más para poder confirmar una tendencia. Sí podríamos decir que de mantenerse esta tendencia, podríamos nosotros en algunas semanas más programar y confirmar entonces que hay una disminución efectiva de casos. Pero al día de hoy nosotros no podemos decir eso porque, tal como comentan ustedes, ha habido una disminución de la toma de exámenes. También no sabemos si es una disminución en la toma de exámenes, pero sí es una disminución en la confirmación de casos. Perfecto. Y eso también es algo que nosotros hemos dicho que hay que tomar con mucha cautela, porque hay otros indicadores que nos indican que todavía hay mucha carga de personas que pueden infectar a otras. Todavía está muy alta la positividad de los exámenes, estamos muy lejos de este umbral que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud para poder tener claridad de lo que está sucediendo en el país. Todos estos últimos días que nos dicen que vamos bien, bueno, pero la positividad se mantiene en un 25%. Y esto es más del doble de lo que nos recomiendan en realidad para poder tener claridad de qué es lo que está sucediendo. De tener entonces un mayor esfuerzo diagnóstico, no solamente tomar más exámenes, sino que también hacer un mayor esfuerzo en la oportunidad de confirmación. No nos sirve hacer un montón de exámenes y que no le llegue a las personas la confirmación antes de 14 días, Claro. porque eso todavía está pasando. ¿Qué tan importante es la comunicación en estos momentos, María Paz? Tú partiste hablando un poquito de eso, pero he tenido incluso discusiones con algunas personas por redes sociales, digamos, porque como que siento que la comunicación al final es la base de todo, más allá de la estrategia, obviamente, que vamos a usar como nación, digamos, para enfrentar el virus. Pero más allá de eso, también la comunicación es una parte importante de esto, ¿no? La comunicación de riesgo es uno de los pilares fundamentales de las estrategias para poder hacer control de epidemias. Y esto es porque desde la salud pública uno necesita que la población se sienta parte importante de la solución. Claro. Que sea integrada y que pueda entonces tener una mayor adherencia a las recomendaciones. Y aquí partimos al revés, ¿no? Porque partimos sin un gobierno que reconoció que esta pandemia nos encontró dentro de un gran conflicto sociopolítico, no reconociéndolo y casi mágicamente tratando de que nos olvidáramos de que teníamos instituciones con una muy baja credibilidad, con baja confianza en las autoridades, y no se hizo un gran esfuerzo en recuperar confianza. Y esto lo vemos incluso desde las sociedades científicas y desde la academia, donde hasta el día de hoy todavía no se nos entrega información desagregada, transparente y anonimizada de los casos. Recién la semana pasada el DEIS nos entregó información desagregada de los pacientes que habían fallecido por toda causa y vimos entonces que podíamos encontrar más datos que eran muy enriquecedores para entender
qué perfiles de riesgo, por ejemplo, podían existir en personas que se complicaban. Pero esto estamos hablando después de más de tres meses de tener el primer caso en Chile. Claro, eso deberían haberlo entregado al principio, efectivamente, ¿no? Y lo pedimos nosotros, claro. ¿No? Era que también es algo que merecemos. Esto no es un favor de las autoridades. Entregar la información desagregada es parte de la responsabilidad estadística que tienen también las autoridades. Por lo tanto, creo que faltó un reconocimiento por parte de las autoridades desde el inicio, que necesitaban recuperar la confianza de la ciudadanía y solamente se concentraron en entregar información bastante alejada también de una perspectiva más social, ¿cierto? También más empática, sin reconocer que había muchas personas que lo pasaron muy mal, que hasta el día de hoy lo siguen pasando muy, muy mal y que no tienen las herramientas, muchos de ellos, para poder entonces adherir a las recomendaciones y también adherir a las indicaciones. Chile es un país que penaliza y que culpabiliza mucho, pero que no te entrega las herramientas para poder hacerse cargo entonces de seguir esas recomendaciones. Hay dos ejemplos que son muy patentes. El primero es que lo primero que hicieron fue obligar a la gente a ocupar mascarillas y penalizar a quienes no ocupaban las mascarillas, pero no se les entregó a quienes no podían comprarlas o quienes no podían hacerlas. Claro. Y así también, siempre han habido muchas penalizaciones, pero por otro lado no se hacen cargo de apoyar a que se haga efectiva esta adherencia a las indicaciones. Una población muy grande en Chile no tiene acceso a agua potable, pero también te dicen por otro lado, bueno, tienes que lavarte las manos más frecuentes, o el hecho de que se haga una recomendación de que las personas enfermas duerman en una pieza separada o que usen un baño exclusivo, cuando eso es un porcentaje muy pequeño de la población que realmente puede hacerlo. Claro. Entonces, se gobernó desde el privilegio y se comunicó también desde el privilegio. Y eso es no conocer a tu población. Nos reímos mucho en su momento de que el ministro Mañalich dijo, nos reímos porque nos dio pena y nos dio rabia, pero fue una reacción muy visceral. Muy humana. Cuando el ministro indica que él no sabía, sí, muy humana, cuando decía que había que existía ese nivel de pobreza y hacinamiento en su propio país. Eso no puede ser. No puede ser. Eso te habla de que la comunicación de riesgo no se basó en un conocimiento cabal de tu población. Sí, doctora, quiero hacer un par de preguntas que tienen que ver con lo que usted dijo en un momento. Usted es inmunóloga, epidemióloga, ¿no? Epidemióloga, sí. Sí. Y ustedes saben cómo reaccionar frente a una epidemia. O sea, tienen políticas, tienen sistemas, tienen estrategias, cómo reaccionar frente a una epidemia, porque son epidemiólogos. Usted incluso lo dijo. Acá uno ha visto que en el mundo han funcionado aquellas que han impuesto una cuarentena total o muy restrictiva, una cuarentena fortísima. Otros países que hicieron un sistema de trazabilidad, usted corríjame por favor cuando yo termine, o sea, siguiendo los contagiados y pescándolo y aislándolo, ¿no? Trazabilidad, este está listo, ¿quiénes son su entorno? Esos son los dos sistemas que yo por lo menos he visto en el mundo que han funcionado. No ha funcionado la inmunidad de rebaño que se usó en Chile. Entonces, por eso lo digo. Entonces, los epidemiólogos tenían en la cabeza, sabían cómo se trabaja cuando hay una epidemia. O sea, o es cuarentena total o es trazabilidad. Pero en Chile no se usó ninguno de los dos, sino que un tercer sistema que no funcionó y que al parecer no estaba ni siquiera como probado que pudiera funcionar. Y esto sumado a todo lo que usted dijo, ¿no? De las penalizaciones en caso de mascarilla sin entregarla, no salga pero no te doy la plata para que te quedes en tu casa, entonces penalizo que tú salgas de la cuarentena pero no te doy para que te quedes en tu casa, etc. Entonces, ahí uno dice, a ver, pero, porque ahora uno, la típica cosa de generales después de la batalla, pero ustedes no son generales después de la batalla, ustedes son generales desde antes, porque sabían qué hacer, y no se hizo, así livianamente, no se hizo lo que los epidemiólogos saben que hay que hacer en caso de una epidemia. Epidemiólogo, epidemia. Claro. Entonces, eso quería preguntarle, o sea, seamos un poquito más, yo la quiero llevar al rincón, digamos, y presionarlo un poco porque me diga, ¿usted siente que acá no se hizo, no se los pescó, no se los escuchó? ¿Por qué?
Si usted me está diciendo que había... Porque, ¿saben lo que pasa? Y con esto termino. No es que nos enfrentamos a algo nuevo que nadie conoce. Parece que no es tan así. Hay fórmulas para tratar estas cosas y ustedes las sabían y no fueron escuchados. Sí, bueno, las epidemias y las pandemias nos vienen acompañando históricamente hace cientos de años. Hay mucha historia y mucha estrategia que se ha probado y que sabemos efectivamente qué funciona y qué no. Vamos a aterrizar algunas de las cosas. En primer lugar, la inmunidad de rebaño sin vacuna no es algo que podemos apoyar como política pública, ¿sí? Porque eso significa que un porcentaje importante de esa población que vas a enfermar a propósito va a complicarse y va a morir. Y eso no se sustenta en el tiempo ni por técnica ni por ética. Por lo tanto, esa era una estrategia que la vimos en Reino Unido, la vimos en Suecia y sabíamos que eso no iba a funcionar porque además tiene un componente ético que es muy grave, que es que te vas a hacer cargo de un porcentaje importante que va a morir de tu población. En segundo lugar, efectivamente no solamente a los epidemiólogos no nos escucharon, sino que el propio gobierno no escuchó a su propio comité asesor. Ellos crearon una instancia técnica de apoyo, quienes les entregaron recomendaciones desde el inicio de que debía basarse la estrategia en testear, en trazar y en aislar. Y no lo hicieron. Entonces, ¿qué pasa con un gobierno que crea un propio comité asesor técnico y no lo escucha? O hace cherry picking. Nosotros siempre decimos esto del cherry picking, de tomar solo la parte de la evidencia que te sirve para probar tu hipótesis y el resto lo desechas. Perfecto. Entonces tomaron algunas de las cosas que ellos creían que se ajustaban a su mirada y a su visión estratégica, pero no lo básico. Claro. Y efectivamente estamos ahora dándonos cuenta, ayer nos enteramos que recién este sábado estaría disponible una plataforma virtual para fortalecer la estrategia de trazabilidad. Eso es a 123 días de confirmado el primer caso en Chile. Entonces, por supuesto que tenemos que hacernos cargo y las autoridades van a tener que hacerse cargo de no haber hecho desde un principio lo que debían hacer. Y tuvimos la suerte, además de nosotros, no ser de las primeras regiones ni países de tener casos. Debimos haber aprendido. Tuvimos tiempo, tuvimos una oportunidad importante, una ventana de oportunidad que otros países de la región sí lo aprovecharon, países con menos recursos que nosotros incluso, pero que sí siguieron las recomendaciones internacionales de basar una estrategia en testear y en trazar y en aislar. Claro. O sea, y el hecho de que, bueno, no se le haya escuchado, llegamos a... ahora, aparte como esto, que yo quería compartir, porque tú eres una de las, María Paz, de las 40 personas que firmó una carta que le mandaron al presidente, y tienen su tweet, y que yo lo sigo, que se llama Los 40 de la Carta. Investigadores de diversas áreas del conocimiento aportando información que permite proteger y salvar vidas, humanidad, honestidad y transparencia, COVID-19. Hay algunas colegas nuestras, por ejemplo, como Lucía López, que también está entre las que firmaron la carta. Y quería mostrar este gráfico que es de Pelao Lillo, y dice: es clave comprender que el éxito de la crisis no se da cuando disminuyen los casos, sino cuando controlamos el contagio. En este video, el ingeniero y presidente de Connect4 Ventures, Francisco Lillo, explica por qué aún necesitamos cuarentenas estrictas. Y es quería que analizáramos juntas, María Paz, este gráfico que muestra Estados Unidos y luego Chile, que va a aparecer en rojo. Ahí está. Si nos puede explicar un poco cuál es la importancia de entender esto específicamente. Es súper importante, y de nuevo entender que en Chile tenemos una gran oportunidad de comprender cómo lo están haciendo otros países, qué éxitos y qué fracasos podemos nosotros utilizar para programar nuestras próximas estrategias. Estados Unidos, sabemos que desde un principio tuvo una estrategia muy compleja porque tampoco se testeó mucho, tampoco se hizo mucho esfuerzo de trazabilidad, pero después sí hicieron un gran esfuerzo, diagnosticaron muchos pacientes, lograron entonces un mayor conocimiento de lo que estaba viendo. Claro. Y varias de las ciudades hicieron lockdown e hicieron cuarentenas. Claro. Y eso reflejó entonces una disminución progresiva de casos. El problema es que lo que hace este virus, que además es un virus que
aprovecha todas las oportunidades que tiene, ¿cierto? Si tiene oportunidad de transmitirse entre personas, lo va a hacer. Claro. Por lo tanto, al flexibilizarse las medidas antes de un control real de la epidemia, el virus va a encontrar mayor oportunidad de transmitirse y va a aumentar sus casos. No tiene ninguna ciencia eso, es bastante básico de los virus. Entonces, Estados Unidos lo que está viendo en este momento es que al flexibilizar sus estrategias de contención físico y entonces estamos viendo esta nueva alza muy importante de casos y el problema es que esa alza importante de casos luego se ve acompañada en 7, 14 días más de una alza también de fallecidos, que es lo que probablemente va a pasar en Estados Unidos. Claro, y que tiene que ver con estas protestas en contra de las cuarentenas que empezaron. Y ahí vuelve a subir, ¿no?, la curva. Y eso es como bien interesante. Ahí dice 13 de mayo, protestas en búsqueda de salir a buscar trabajo, que empiezan como en esa época. Y claro, y por eso preocupa tanto quizás esta frase de la leve mejoría, ¿no? Hoy día yo voy a ser súper honesta, lo que veo en la calle, porque a mí me toca venirme desde Ñuñoa hasta Estación Central, y hoy día había taco, así. Sí. Y más allá de la anécdota, que es súper valiosa, desde los datos también lo vemos. Yo participo en un estudio que se llama MOVID, que es un estudio longitudinal para evaluar la conducta de nosotros, de chilenos y chilenas, en base a lo que está pasando de la pandemia, y vemos que la movilidad de las ciudades, efectivamente después de poner las cuarentenas disminuye, pero cuando vimos lo que sucedió, cuando se basó la retórica de la nueva normalidad, la nueva realidad, normalidad, claro, la nueva normalidad, el regreso seguro, la movilidad, el regreso, todos esos mensajes, cuando tú fuerzas un mensaje de normalidad, la población responde, y responde, por supuesto, bajando su nivel de alerta, bajando también todos los esfuerzos que estaban realizando para disminuir las tasas de contagio. Entonces, de nuevo, el mensaje no es inocuo, el mensaje tiene un correlato en la conducta de la población. Y hablar en este momento de leve, incipiente mejoría es lo mismo que nos hablaron en abril de la nueva normalidad. Claro. Quiero preguntarle algo, doctora Bertoglia. Mira, es casi como el Papa Bertoglio. Sí. Bergoglio. Doctora Bertoglia, quiero preguntarle dos cosas, si usted me permite, y si tenemos tiempo, jefa. Uno, tiene que haber un grado de frustración grande en usted y en sus colegas que se han especializado la vida completa, porque si usted, epidemióloga, ha dado bastante parte de su vida a esto, es una frustración bastante grande en que cuando es el momento de salir a mostrar lo que han aprendido en beneficio de la humanidad, no los dejan porque la autoridad que le tocó en ese momento se inclina por una teoría que todo el mundo sabía que iba a fracasar, porque son personas que no escuchan, etcétera. Eso es una cosa. Y la segunda pregunta es futuro. ¿Qué ve en el futuro? ¿Qué vemos frente a esto? ¿Cómo se termina esto? ¿Cómo estamos frente ¿Cómo salimos a lo que viene? ¿Cómo salimos de esto? Porque hay regiones que todavía no tienen cuarentena. Esas dos preguntas le quería dejar, doctora. Sí, muchas gracias. La frustración existe, es un poco parte también del trabajo, ¿no? Uno sabe lidiar con las frustraciones, pero lo que da un poco de pena